seguimos en el mundo de la literatura y ahora para ocuparnos de una película que causó mucha expectación y también, por otro lado, en muchos sectores mucha decepción, porque para algunos no estaba nada a la altura del gran escritor Tolkien, y para otros era una película pues prácticamente como un producto con poca profundidad, donde se dejaron en el tintero muchísimas cosas y que no le hacía justicia al personaje ni a la obra. Y otros también criticaron la elección del actor, que era un actor pues que no le daba, digamos, ese carisma que a lo mejor hubiese podido tener Tolkien. Pero lo que sí está claro es que es una película de una factura y de una ambientación muy cuidada, de lujo, con una gran documentación en muchos de los aspectos de la primera parte de la biografía de Tolkien, no tanto en la segunda ni en la tercera, y se echó de menos realmente que la película ahondara un poco en el proceso de redacción de su gran obra, como era El Señor de los Anillos, de la repercusión, cosa que prácticamente pues no aparece en esta película. ¿Qué te pareció, Manuel, esta pseudo o primera biografía? Parece como la primera parte de la biografía de Tolkien. Pues bueno, poco más que añadir a tu presentación. A mí me ha parecido una película muy decepcionante. Yo soy gran fan de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos y del Hobbit. Me parecen dos grandes obras literarias de la literatura fantástica. Y aquí, bueno, pues en esta película pasa muy por encima, ¿no? Y cogiendo escenas que no tienen prácticamente ningún hilo conductor, ¿no? Sino simplemente el que te recuerde, ¿no? A cierta parte de su obra, ¿no? A los personajes, las relaciones que tienen con sus amigos, que se ve claramente que se parece mucho a la relación de los hobbits, ¿no? Protagonistas de Señor de los Anillos, en los momentos de la guerra también, de la Primera Guerra Mundial. Que te recuerda también al momento del Monte del Destino, ¿no? De cómo representa Tolkien pues ese país que es Mordor, ¿no? De todo lo malo, ¿no? Pero eso se queda solamente en eso, ¿no? En mira que simpático, ¿no? Cómo se relaciona su vida con lo que sale en su obra, ¿no? Pero poco más. Y el personaje, el actor, quiero decir, pues físicamente se parece, verdad que se parece a Tolkien, pero a mí Nicholas Hoult tampoco me convence, no me convence ni en esta ni en otras películas que lo he visto, ¿no? A mí es verdad que, bueno, me sumo a esa decepción en varios aspectos. Por un lado, en la interpretación, que ya lo han dicho ustedes, ¿no? En la banda sonora también. Esperaba a lo mejor una cosita más parecida al Hobbit, ¿no? Quizás las bandas sonoras de las adaptaciones de su obra, pues son muy superiores, ¿no? Aquí pasa desapercibida la banda sonora totalmente. Y por otro lado también esperaba un poco la explicación de todo lo que tiene carácter simbólico en Tolkien, ¿no? Cosa que en su obra es fundamental y es capital para todos sus intérpretes, ¿no? Es verdad que sí me gustó mucho la relación que hace con el canon de Beirut de Wagner, ¿no? Sobre todo porque lo hace, más que él lo hace ella, ¿no? Edith, su novia, su mujer, que esa afición por Wagner y es verdad, El Anillo y los Nibelungos, que son 4 óperas de Wagner de 26 años que tardó en escribirlas y 15 horas y media de duración, donde, digamos, compila toda la mitología germánica, islandesa, en torno a los Nibelungos y las Valquirias y todo lo que conocemos de Wagner, y que eso inspiró a Tolkien. Hay muchos críticos que dicen que para entender el siglo XX, el convulso siglo XX, hay que leer a Tolkien. Otros dicen que ver alguna película de Woody Allen y ahí estamos, ¿no? Es decir, lo que sí es cierto que esta película me suma a eso, ¿no? La decepción. Esperaba un poquito más, pero sobre todo por la grandeza del personaje y de todas aquellas personas que formaban ese club, ¿no? De intelectuales, de los Inklings, ¿no? Eso sí está muy bien retratado, eso sí. Sí, pero está muy bien retratado esa camaradería, ¿no? Y sobre todo desde el principio, ¿no? Y también cuando mueren sus compañeros, aquel encuentro con su madre en el lugar, en el salón de té donde se reunían, ¿no? Eso sí está muy, digamos, tratado de una manera muy, muy delicada y digamos sublime, ¿no? Sobre todo por ese cariño, ese afecto, que llamamos amistad, ¿no? ¿Y alguien de aquí, o Manuel o Alejandro, están leído esa de que es el Silmarillion, esa que dice que es la primera? No, el Silmarillion no, es verdad. Esa obra es muy compleja. Claro, sí. Algún día. Sí, porque es que esa dicen que es donde difícil. A él reflejó el infierno que vivió en la Primera Guerra Mundial. Dice que está más reflejada ahí que en las de la trilogía de los Anillos, ¿no?
Pero eso sí es verdad, yo he oído eso, que es como una genealogía muy densa. Sí, yo creo que es como una Biblia, es como la Biblia de la Tierra Media. Sí, por eso cuando tú ves esta película dices, bueno, vamos a ver las claves para entender ese Marillón, pero una porra no lo encuentras, ¿no? Sí es verdad que te explica muy bien aquí cómo la creatividad del autor surge no cuando estás sentado en el sofá, sino que te pilla o trabajando o sufriendo, en este caso, pues la dureza y la crudeza de la Primera Guerra Mundial, que fue mucho más dura que la Segunda, ¿no? En aspectos de número de muertes y en métodos, ¿no? El tema de los gases, el tema de las trincheras. Aquí es curioso que le da mucha importancia también más a la parte de lingüística, ¿no? De esa invención del lenguaje, ¿no? Que Tolkien no solo, creo que inventó varios lenguajes, no solo el élfico, ¿no? Que aparece en la obra, sino otros lenguajes, y a eso sí le da mucha importancia más que a la propia obra, ¿no? De Señor de los Anillos, ¿no? Sí, aquí es verdad que a todo el aspecto intelectual de Oxford y todo eso, ahí sí que se le da mucho, y además que está la ambientación, por decirlo, porque está rodado realmente en los ambientes. Sí, y las exigencias que tenía alcanzar una cátedra ahí, alcanzar un puesto de profesor, eso ya está muy bien retratado, y lo consiguió, y creo que por eso lo destaca mucho la película, por filología, no más que por literatura. Sí, y luego otra cosa que también, bueno, la decepción por ese lado, por lo que decía Alejandro, de los amantes de Tolkien, es porque no da ninguna clave, y luego también porque se obvia un poco la influencia católica que tuvo el personaje de Tolkien, que tuvo un padrino, un sacerdote, y que también su obra era una especie de metáfora del cristianismo, todo el tema también de la obra, y eso aquí también solamente hay una escena, la escena es el famoso padre Morgan, que formaba parte del oratorio de Birmingham, y creo que tiene orígenes gaditanos o andaluces, me parece. ¿Ah, sí? Este cura es andaluz, y solamente hay una escena que es después de la guerra, creo, cuando se reencuentra con él, y le dice, yo no tengo palabras de ánimo, ¿no? Y recurro a la liturgia, dice, hay un consuelo en las cosas antiguas, y es verdad, todos los amantes de Tolkien tienen eso, es decir, es el recurrir a lo fantasioso, recurrir a lo antiguo, pero precisamente porque me da unas claves o me da un consuelo que no encuentro en el lenguaje moderno, en las relaciones modernas o en el mundo moderno, ¿no? Por eso, entre comillas, los frikis o los aficionados, por decirlo de una manera más afectuosa, ¿no? Más dulce, más cariñosa de Tolkien, precisamente lo que buscan es eso, ¿no? Es un refugio a este mundo. También es curioso que se da a entender, yo creo que lo contrario en la película, ¿no? Todo el momento religioso del personaje del padre que aparece ahí, ¿no? Que toma la tutoría de Tolkien, pues parece que todo el tiempo como que está en contra, ¿no? De todo lo que dice, de todo lo que está relacionado con la religión católica, cuando realmente no era así, ¿no? Eso es lo que decimos, que está un poco manipulado para quedar bien. Sí, una lectura muy moralista, ¿no? Digamos que porque incluso se ridiculiza el tema moral católico, sobre todo cuando empieza con la relación con aquella chica, ¿no? No puedes verla, no puedes estar con ella, ¿no? Eso es secundario. Pero esas son las consecuencias del quedar bien en la industria, que hay que criticar y ridiculizar la fe porque es lo que está de moda, y eso ahí la película peca de eso, sí. Sí, ¿no? Y que también un personaje católico en Oxford y digamos en un lugar de preeminencia anglicana tampoco cae muy bien, ¿no? Eso de investigar un poco los orígenes católicos o las claves católicas que encontramos en Tolkien, que se ven mucho más en C.S. Lewis que en Tolkien, pero aquí son muy claras, ¿no? Y que luego Tolkien y biográficamente son evidentes. Dedicó muchas obras en la defensa de la fe católica, muchísimas, y eso aquí, eso está un poco así, como que tenía un poco de afecto pero poco más. Es que pasamos por encima, es que el problema de la película yo creo que es que precisamente es eso, ¿no? Es una cáscara estética, ¿no? Pero muy vacía y con falta también un conflicto que tire de la historia, ¿no? Porque realmente solo se basa en esos momentos que te recuerden y poco más, ¿no? Sí, esa es una buena descripción, porque es una cáscara estética, porque es verdad que de presupuesto se puede que tuvo un montón, porque está cuidada hasta el último detalle, pero después de guión es que parece como el primer capítulo como si fuese la obra por capítulos, parece como que faltan varios capítulos. Sí, faltan, bueno, también es verdad que una historia narrada desde las escenas, son flashbacks contados en la guerra, ¿no? Cuando él está en la guerra va recordando, ¿no? Y va contando toda su historia anterior.
Bueno, y luego cuando está en la recuperación, ¿no? Que se queda ahí con los niños pequeños y cuando en el paseo está empezando a contar pues cuál va a ser el Hobbit, creo, ¿no? Empiezan a más o menos a escribir. Ahí cuando termina, sí. Por eso que falta mucho y eso es la parte más madura del autor que es posterior, claro. Siéntate, estamos en una biblioteca. Chris, siéntate. ¿Qué? Vamos a tomar un té. ¿Y qué? ¿Y qué? Se supone que tenemos que hacerlo todo juntos. Me quedaré aquí, gracias. Como quieras. Sé que no es habitual, pero ahora sé que mi verdadera pasión, sobre lo que siempre he trabajado... ¿Puedo serle sincero? No se puede imaginar usted cuánto me gustaría. Necesito una beca. Necesito una beca para estudiar filología con usted. Y haré lo que sea para demostrar que soy un digno candidato. ¿Lo que sea? Sí. Que lleguen, mientan, mine brokra, fanete y efremen. No. ¿No? No, porque si le dejo a usted trabajar en paz, yo no tendría el privilegio de aprender de su saber e iría contra el propósito de este interludio francamente aterrador. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a ti qué te pareció esta película que hemos comentado de Tolkien? Una película que, bueno, aquí sí que lo mejor que está reflejado es la vocación literaria, ¿no? Ese afán por saber y por la cultura de Tolkien. ¿A ti qué te pareció esta pequeña biografía? Sí, a mí me ha gustado porque tampoco es que esperara nada de la película. Conocía de su existencia, pero si no fuese porque la íbamos a tratar aquí, pues tal vez es una película que yo hubiera dejado ahí en el tintero. A mí me ha gustado porque me ha mantenido bien, yo creo que los actores están correctos. Lo único que se le puede echar a lo mejor en cara a la película es que se queda muy en la superficie, ¿no?, del proceso creativo. A lo mejor hubiese sido más interesante que hubieran indagado un poquito más en el proceso creativo del escritor y que a lo mejor se hubiese extendido un poquito más, no en duración, pero sí que no hubiese dedicado tanto tiempo a su adolescencia y que a lo mejor después se hubiese visto algo más, ¿no? Que no terminara en ese clímax del inicio del Hobbit, que no es que sea un mal final, pero sí que te deja con ganas de conocer a lo mejor más cosas, ¿no? Lo que sí me gustó de la película es ciertas referencias o cómo jugaba él con su imaginación y de alguna forma cómo se fraguaba todo ese proceso creativo de su obra más famosa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del Señor de los Anillos, el Hobbit y todas esas extensiones que él mismo fue haciendo de su propia obra. Y en ese sentido, lo que es el ambiente, ese ambiente de Oxford, de Cambridge, ese ambiente inglés que a mí me llama mucho la atención, tan culto y en el que se habla de literatura, se habla de música, pues a mí en ese sentido es una película que sí me gana fácilmente, ¿no? Pero es verdad que igual se queda un poquito muy en la superficie y que en ese sentido pues puede ser una película que a lo mejor no va a perdurar, digamos, en la historia del cine, para nada. Sí, creo que coincides con nosotros en eso, una pequeña bueno, tú, parte de que no te ha decepcionado porque no esperabas mucho, ¿no? A mí sí, yo compartí antes con Manuel y creo que con Oscar también, cierta decepción, ¿no? Quizá porque esperábamos más de un biopic de este autor, ¿no? De este personaje que bueno, no solamente por la importancia que ha tenido la repercusión de su literatura, sino por todo lo que conlleva de simbólico la obra de Tolkien. A mí sí es verdad una cosa que yo creo que la película profundiza y creo que es cierta, ¿no? Creo que es cierta a partir de una entrevista que le escuché a Pérez Reverte que se ha puesto muy de moda también, sobre todo por haber sido periodista en guerra y
una entrevista que hizo sobre la guerra de las Malvinas, en la que él era corresponsal de Televisión Española, y hablaba con la guerra como un lugar literario, es decir, un lugar que te hace emanar la creatividad y te hace escribir, y cualquier guerra, en cualquier guerra aprendes mucho más que en otro lugar, ¿no? Sobre todo por lo dañino y por lo malo que puede llegar a ser el ser humano. Y aquí sí, la película sí creo que profundiza en ese aspecto, en un aspecto de la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, como decíamos antes, pues mucho más complicada, mucho más sangrienta que la segunda, sobre todo por el tema de las trincheras, el tema de los gases, y creo que eso sí lo refleja muy bien, ¿no? En la película. Eso también, a un comienzo de la guerra tan fructífera literariamente, cuando tratamos la película Los Crímenes de Oxford, salía también Wittgenstein, que dice que había escrito el Tractatus en mitad entre trincheras, aunque aquí no es que lo escribiera, sino que él se inspiró cuando, por ejemplo, hablaba de quién eran los dragones. Los dragones eran aquellas armas, aquellos lanzallamas mortíferos que eran tremendos porque carbonizaban un hombre en cuestión de segundos. Sí, luego también aparece como intenta retratar un poco lo que en Tolkien es la Tierra Media o el escenario del Hobbit, ¿no? No es más que la campiña inglesa, ¿no? Y las costumbres sencillas, las vidas sencillas de las personas, todo eso junto con la imaginación de Tolkien, más lo que ocurre en el siglo XX, llámese guerra, llámese conflictos, ¿no? Pues da lugar a ese imaginario de Tolkien. Pero es curioso cómo esta película supuso una decepción para todos los fanáticos del Señor de los Anillos, del Hobbit, de las películas, de la literatura, como que no hubo y incluso se cuenta que los propios herederos de Tolkien dicen que de esta película no quieren saber nada, que no se sienten para nada, que esta película como biografía de su padre y abuelo no la ven para nada, no tienen la aprobación ni tuvieron tampoco participación en ella, y que la rechazaron desde el primer momento porque vieron que era una película totalmente maniquea, insuficiente, y lo que decía antes, que se ridiculizaba la herencia católica del personaje, como que no querían admitir que fue un católico toda su vida y que eso aquí pasa de puntillas, no volando prácticamente. Sí, la película está claro, muchas deficiencias en ese sentido, ¿no? Lo que sí es verdad es que técnicamente es una película que yo creo que gastaron su dinero en hacerla, porque a nivel estético está muy bien trabajada. De hecho, a mí me recuerda mucho la parte más de los estudiantes y demás a Harry Potter, un poco a esa técnica que utilizan en Harry Potter, que me recordó mucho rato la película Harry Potter, lo cual no es positivo, porque Harry Potter es una película de más de niños, de fantasía, de magia, y esta yo creo que tenía que haber ido por otro derrotero, aunque igualmente al fin y al cabo este fue un escritor que basó su obra en la magia, en la fantasía y en un mundo creado por él mismo, ¿no? Pero no creo que fuese ese el tono que había que darle a la película, e incluso también la banda sonora, que estuve pensando todo el rato que era de Thomas Newman, y me esperé a los títulos de crédito para ver si realmente era de Thomas Newman, y sí que era, ¿no? Y Thomas Newman, ¿qué es lo que hace con las películas? Que casi todas las engrandece, porque es un compositor que es increíble que no haya ganado nunca un Oscar, porque ha estado nominado como 15 o 20 veces y todavía le deben ese Oscar, porque es un compositor que realmente tiene muchísima calidad. Y yo creo que eso eleva la película a nivel estético, a nivel de sonido, a nivel musical, la eleva a un lugar al cual después no llega. Y es lógico que los seguidores de algo que ha calado tan hondo como la trilogía, por ejemplo, del Señor de los Anillos en el cine, pues se sientan desencantados con una visión tan suave, entre comillas, que se da de Tolkien en la película. Es que es normal, porque es que comparas el tono de las películas del Señor de los Anillos con el tono de esta película y queda un poquito en ridículo. Ya digo que a mí no es que me parezca mala peli, no me parece mala película para nada, creo que los actores están correctos, creo que si te olvidas un poco de quién estás hablando, es una película que puedes llegar a disfrutar, pero creo que merecía el personaje una película de mayor empaque, ¿no?
Sí, verdad que, bueno, creo que Óscar lo decía, ¿no? Parece como que faltan más, ¿no? Como es una primera entrega. Es posible, ¿no? Que se pueda profundizar más o que se pueda al hilo de esta película hacer otras que den continuación a lo que en esta, es que esta parece, parece el capítulo 1, parece que faltan más las partes cuando escribe, cuando lo reconoce.